Te voy a presentar nuestro vino más exclusivo, Vetusta Viñedo Especial Carrascalón Alto. Después de 20 años trabajando este viñedo, una hectárea situada a 1000 metros en el pueblo de Fuentenebro, nos dimos cuenta de que la calidad de la uva merecía tener un vino solo de esta parcela. De ahí salió Vetusta Viñedo Especial Carrascalón Alto. Las uvas para este vino proceden exclusivamente de esta viña. Es el paraje de Carrascalón Alto. Las uvas de esta parcela tienen algo muy característico, y es que son uvas con racimos, son uvas mucho más pequeñas, con más concentración y racimos muy sueltos. Por lo tanto, es una zona, aparte de estar muy alta y muy ventilada, es una zona muy sana. Por tanto, conseguimos uvas con mucha concentración y además con una buena sanidad, lo que es ideal para hacer vinos de larga crianza. La producción de esta parcela está en torno a los 4.500 kilos por hectárea. Trabajamos la viticultura ecológica como en todos los demás viñedos, y siempre hemos sabido que esta parcela tenía un potencial muy grande, pero ahora que hemos hecho un vino solo de ella, nos hemos dado cuenta de que estábamos en lo cierto. En esta parcela vendimiamos manualmente en cajas de 15 kilos, cogemos toda la parcela y lo llevamos directamente a bodega, y va a un depósito independiente de todo el resto de la uva de la bodega. Eso es lo más característico. A partir de ahí se realiza una fermentación alcohólica, siempre con la levadura propia de la uva que llevamos del campo, y después, una vez acabada la fermentación alcohólica, lo llevamos a barrica para terminar la fermentación maloláctica. Una vez acabada la maloláctica, lo metemos en barricas, normalmente con un 80% de roble francés y un 20% de roble americano. Suele ser un poco la proporción, depende un poco las añadas y cómo veamos que viene cada año. Luego, durante los meses en los que está, se suele hacer una trasiega, máximo 2, y ya os digo que estará sobre entre 12 y 16 meses en barrica, dependiendo de las añadas. Una vez lo sacamos y lo dejamos preparado para embotellar, lo embotellamos y lo tenemos en bodega otros 2 años y pico. Más o menos este vino suele salir por lo menos 3 años después de vendimia, un poquito más tarde, y lo que queremos también es que salga al mercado en su punto idóneo para su consumo. Bueno, en fase visual vemos que es un color muy intenso, una capa muy intensa. Tenemos un rojo rubí muy interesante en el ribete, que le caracteriza mucho a este vino. Después en nariz, aparte de esas notas de fruta negra que siempre nos ha dado esta uva tan concentrada del Carrascalón, tenemos mucha especia y mucho torrefacto de la barrica. Y en boca se distingue muchísimo esa acidez del terruño de Fuentenebro. Es un paso muy largo, el vino es muy persistente. Y bueno, los sabores, pues es también mucho fruta negra, mucho chocolate, digo yo, que también metemos mucho en este vino, tiene ese sabor. Y bueno, creemos que es un vino para disfrutar en momentos muy especiales, porque de verdad es todo un terruño metido en una botella de vino.